Es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y Miqueas no es fácil de encontrar, pero ahí está en su Biblia. Amén. Está después de Jonás. ¿Y dónde está Jonás? Ahí está Jonás. El profeta Miqueas, capítulo 3, y vamos a mirar estos versículos del 1 al 12. Y simplemente lo hemos llamado este tema el mensaje de Miqueas. El mensaje de Miqueas. Y ya estamos considerando primeramente Dios, como ya estamos por finalizar 2 de Timoteo, entonces estamos considerando el siguiente libro que vamos a estar mirando en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Lucas. Vamos a empezar ahí, darle un recorrido y mirar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es uno de los evangelios que vamos a empezar, el Evangelio según San Lucas, ya después de que terminemos, que ya estamos a punto de concluir 2 de Timoteo. Ok, ya lo tienen. Bueno. Dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno, aunque eso sería lo correcto, no aborrecéis lo malo, pero en este caso ellos aborrecían lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Entonces digan, por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder, de espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertéis todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan a Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Entonces el profeta está profetizando, está advirtiendo que ahí viene juicio. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente estar en este lugar, Señor. Esta es casa de Dios, casa de oración, y pedimos, amado Señor, venimos ante ti con sinceridad, con humildad, con reverencia, pidiendo que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones y que podamos ver lo que está en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y permítenos, Padre, de tal manera que podemos acercarnos más a ti, oh Dios. Bendice a nuestros amigos también que están aquí, Señor, que también ellos puedan hacer una decisión para arrepentirse
y buscarte a ti, oh Dios, ya que esta es tu voluntad, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todos los que hemos estado al tanto en las últimas 2 semanas, el día sábado especialmente, millones de personas fueron testigos de lo que aconteció el sábado antepasado. El intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Y algunas personas dicen, bueno, es pura suerte. Es pura suerte, la bala no le pegó a la cabeza. Pero nosotros que somos un pueblo de fe, nosotros que creemos que hay un Dios todopoderoso, nosotros podemos decir que fue una intervención divina. Amén. No hay otra explicación. Fue una intervención divina que Dios no permitió que esto aconteciera. Amén. Y el mismo expresidente, él declaró que Dios mismo lo protegió. Y hermanos, nosotros creemos que Dios todavía se sigue manifestando. Amén. Dios todavía sigue manifestando su gracia y su poder. Su palabra nos dice que Dios es el mismo ayer. Dios es el mismo hoy. Amén. Dios será el mismo por los siglos de los siglos. Porque hay personas que han llegado a decir en el pasado, especialmente aquellos, los agnósticos o los ateos, ellos dicen que sí, Dios hizo el universo, Dios hizo este mundo, pero lo hizo y se ausentó, se desapareció. Y si Dios se hubiera ausentado, nosotros no estuviéramos aquí. O sea, el mundo por sí mismo hubiera una explosión. Entonces, nosotros sabemos que Dios todavía sigue teniendo misericordia en nuestros tiempos. Dios le dijo a Moisés, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios puso sus ojos sobre nosotros, aunque el mundo, no, este no sirve para nada, este no va a hacer nada. Pero Dios tuvo misericordia, gloria al Señor, de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, es importante saber que la iglesia local, o sea, el lugar donde nosotros nos congregamos, como aquí estamos, cada uno de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, estamos congregados en un templo, en un lugar. Amén. Entonces, en este lugar se proclama la palabra de Dios. En este lugar se proclama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este lugar se exalta a Cristo. Él es el único que merece toda exaltación. En este lugar es donde los creyentes se reúnen para ser equipados. Amén. Nos reunimos para ser equipados. Entonces la iglesia es la iglesia, como dice Pablo a Timoteo, la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia está aquí para proclamar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, la iglesia también tenemos la responsabilidad de comunicar al pueblo asuntos sociales, políticos que afectan la nación, afectan el matrimonio y la familia. Es decir, cuando nosotros miramos que tanto el Estado promueve ciertas ideologías que van a afectar la iglesia o la familia, la iglesia no debe callarse. Amén. O sea, la iglesia no debe estar en silencio.
Porque hay personas que dicen, no, en esos asuntos la iglesia debe de callarse, debe mantenerse neutral y no debemos de comunicar. No, la Biblia dice que nosotros estamos, o sea, somos la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Es por eso que los escuchen, los jóvenes que están en la escuela no deben callarse cuando el profesor habla en contra del cristianismo y promueve lo que es el movimiento gay. So young people, you should never be silenced when the teacher talks, it's against Christianity or maybe promotes the gay agenda. You should never just stay silent. Don't say anything. No, young people, you should say something. Amén. Los jóvenes, ellos no deben de mantenerse callados, deben de decir algo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la iglesia, como ya mencioné, que predicamos el mensaje, la palabra, el evangelio, pero también la iglesia tiene la obligación de hablar en contra de la inmoralidad sexual y muchos pecados que están invadiendo el país. Ahora, ¿se recuerdan de Juan el Bautista? Bueno, los que no se recuerdan o no saben quién es Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista, él reprendió a Herodes. En Lucas 3:19, mire allí en Lucas 3:19, dice: entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan el Bautista, lo reprendió, le llamó la atención a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Solamente, ¿quién es Herodes? Herodes es el rey. Herodes es el gobernante. Y Herodes había convencido a Herodías para que abandonara a su esposo y se casara, o sea, que se casara con él. Amén. O sea, Herodes convenció a Herodías. Abandona. Ahora, Herodías era la mujer del hermano de Herodes, llamado Felipe. O sea, ¿cómo es posible un gobernante allí toma la mujer de su hermano? Eso es inmoralidad. Además, otras maldades que Herodes estaba cometiendo. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? Mientras que quizás alrededor las personas, las comunidades, las familias, en los hogares, ¿y te das cuenta lo que está pasando con Herodes? Pero Juan el Bautista públicamente, él no se cayó, hermanos. Juan el Bautista le llamó la atención por el pecado que estaba cometiendo. Y claro, todos sabemos lo que le pasó. Fue decapitado. Pero, hermanos, Juan el Bautista representa la institución religiosa. Juan el Bautista representa la iglesia, hermanos. ¿Sí me explico? Es decir, nosotros, la iglesia, también tenemos que decir algo, tenemos que llamar la atención a los gobernantes, o cuando las leyes injustas, cuando leyes se promueven que afectan la familia, el matrimonio. Amén. O sea, la iglesia no puede, no, en ese asunto no debemos de meternos. No, nuevamente, la iglesia nunca debe de callarse. Amén. Nuevamente, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, la iglesia, claramente nosotros tenemos que oponernos a las leyes que atacan nuestra fe, atacan los valores familiares.
Escuchen esto. Esto acaba de acontecer aquí en el estado de California el lunes pasado. Estamos hoy, que es domingo, ¿no? El lunes pasado, entonces escuche esto. El gobernador del estado de California firmó una nueva ley que se llama la AB 1955. Y escuche lo que dice esta ley. Dice: esta ley prohíbe a las escuelas notificar a los padres sobre la identidad de género de sus hijos sin el consentimiento del estudiante. Es decir, si el estudiante no quiere que sus padres se den cuenta que el hijo quiere cambiar su género, esta ley respeta al estudiante. Ahora, para su información, el cambio de identidad de género, este es un cambio grandísimo, hermanos, que afectará a toda la familia en el presente y el futuro. Amén. O sea, cambiar el género de una persona que decide, ya soy mujer, no, mañana soy hombre. Ahora escuche lo que dice el presidente Jonathan Keller del Concilio para las Familias en California. Entonces dice él lo siguiente, dice él: la firma de la AB 1955 por parte del gobernador Newsom es un ataque directo a la seguridad de los niños y los derechos de sus padres. Al permitir que las escuelas oculten información vital a las madres y los padres, este proyecto de ley socava su papel fundamental y pone a los niños y niñas en peligro potencial. Las madres y los padres tienen un mandato tanto constitucional como divino. Nosotros los padres somos los que debemos de guiar a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos. Somos la autoridad sobre nuestros hijos, no el Estado, hermanos. Entonces nuevamente dice: mandato constitucional como divino de guiar y proteger a sus hijos. Entonces, nuevamente, muchos creen que la iglesia debemos de quedarnos callados, no decir nada. Esta ley quita la autoridad de los padres. Es algo inmoral, hermanos. Es absurdo, es una locura. Ahora, por ejemplo, si nuestros hijos, ellos quieren ir a un paseo en la escuela, ellos nos dan una aplicación o una forma que tenemos que firmar para dar el permiso a nuestros hijos que vayan al paseo. Amén. Ellos no van a un paseo, al zoológico, a menos que el padre allí firme. Entonces, ¿cómo es posible que esto de cambio de género quieran ocultarlo delante de los padres? Nuevamente, hermanos, estamos viviendo en tiempos bastante, pues no sé, no hay palabras para describir. Pero nuevamente la iglesia no debemos callarnos. La iglesia debemos de protestar, la iglesia debemos de hacer algo. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento, ellos fueron perseguidos por llamar la atención de los reyes y aún del sistema religioso, del gobierno y también la institución religiosa. Entonces los verdaderos profetas, usted mira que ellos fueron perseguidos. Amén. Y toda la corrupción que había. Ahora, Dios hacía responsable a los profetas de comunicar o advertir
a los gobernantes cuando ellos estaban pecando. Ahora, por eso quiero compartir aquí acerca del profeta Miqueas, el mensaje del profeta Miqueas, que como mencioné, Miqueas era uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. No es porque eran menos, simplemente escribieron menos. Por eso se llaman los profetas menores. Hay profetas menores y hay profetas mayores. Los profetas mayores porque escribieron más. Amén. Pero este profeta Miqueas proclamó al pueblo 720 años antes de Cristo un mensaje para que el pueblo regresara a la adoración verdadera. Pero también era un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia, un mensaje dirigido específicamente a los gobernantes y a los líderes religiosos. Recordemos que en asuntos civiles, Israel tenía ¿a quién? A sus gobernantes. Tenía el rey, tenían los príncipes, tenían los jueces. En asuntos civiles, amén. Y sabemos que aún así, en los asuntos civiles, las cualidades o los requisitos de los gobernantes es ser temerosos de Dios. Hombres que amen la verdad, hombres que aborrezcan la avaricia, hombres que juzguen justamente, amén. Entonces con esto creemos que es esencial que los gobernantes pues tengan estos requisitos, porque si nuestros gobernantes son temerosos de Dios, la nación será bendecida. Miren lo que dice Salmos 33:12, todos conocemos aquí, donde dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y hermanos, Dios quiera que nuestra nación regrese a la oración como antes, a la lectura de la Biblia. O sea, no hay otra nación en el mundo que oraba y leía la Biblia en las escuelas. Pero en los 70s dijeron: no, hay separación del Estado de la iglesia. Qué trágico, hermanos. Quiera Dios que nuestra nación regresemos al Dios de la Biblia. Nos humillemos, nos arrepintamos. Aleluya, gloria al Señor. Porque cuando los líderes de una nación obran justamente, la nación es engrandecida. Proverbios capítulo 14, verso 34 dice: la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Es decir, el pecado deshonra a los pueblos. El pecado es una vergüenza. Que Dios nos dé líderes, hermanos, que gobiernen nuestro país justamente. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Amén. En cualquier nación usted puede mirar, cuando la justicia domina, el pueblo está feliz. El pueblo tiene libertad. La nación es próspera. El pueblo vive en paz. Amén. Hay seguridad. Pero mire lo que dice el mismo Proverbios 29:2. Dice: mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y nuevamente es una realidad. Usted mire las naciones hoy en día, cuando los impíos están dominando, sí, ahí se va a ver la nación cómo está. Ahora, el mensaje de Miqueas, versículo 1, es primeramente a los
gobernantes. Dice, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Dice, no concierne a vosotros saber lo que es justo. Ahora, se necesitaba valentía, hermanos, para dar un mensaje advirtiendo a los gobernantes. Se requería valentía, hermanos. Su vida estaba en peligro. Todos sabemos de Jeremías, amén, que Jeremías estuvo día y día advirtiendo a la cárcel. A la cárcel. Ya mencionamos que los verdaderos profetas eran perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos están pronunciando un juicio, un mensaje de juicio, estaban advirtiendo al pueblo. Ahora, mire el versículo 2, dice, vosotros, y esto les dice Miqueas ahí, dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Ahora dice, aborrecían lo bueno. ¿Qué no debería ser al contrario? ¿Que ellos no deberían aborrecer lo malo y amar lo bueno? Amén. Pero ellos aborrecían lo bueno, amaban lo malo. Nuevamente, aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Amén. Ahora, el Proverbios dice que el temor de Jehová es que aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Una de las evidencias, hay muchas evidencias, pero una de las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo, verdaderamente se ha arrepentido. Porque al ver algunas personas que son bautizadas y que van a una iglesia, y uno cuestiona realmente si se han arrepentido. Amén. En algunos uno cuestiona, ¿verdaderamente te has arrepentido? ¿Verdaderamente has nacido de nuevo? Entonces, una de las evidencias de una persona que se ha convertido, podemos mencionar muchas, pero una es que uno empieza a aborrecer lo malo. Amén. O sea, antes amábamos lo malo. Pero una de las evidencias es que empezamos a aborrecer lo malo. Entonces nosotros debemos aborrecer la arrogancia, debemos aborrecer la injusticia, porque somos nueva criatura, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oh, bendigo el nombre del Señor en esta mañana, que hemos nacido de nuevo, amamos la justicia, amamos a Dios. Por eso miramos, hermanos, desde el principio que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Bueno, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, amén, que le sirvas a Él con todo tu corazón. Y eso es lo que Dios está pidiendo de esta nación, pero más bien de nosotros los que estamos aquí, que lo amemos con todo nuestro corazón. Ahora, el mensaje, miremos el versículo 3, el mensaje continúa para los gobernantes. Y les dice Miqueas, dice, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis. Ahora, este es un lenguaje simbólico. No es que literalmente, estaban ellos quebrando los huesos de ellos, pero es un mensaje, es un simbólico, ¿no? Amén. Y los rompéis como para el caldero. No es que los metían en el para hacer caldo, amén. Hay que diferenciar lo que es literal y cuando es simbólico, amén.
Es importante eso. Y como carnes en olla. Ahora, otra versión dice: se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, lo tratan como si fuera carne para la olla. Es decir, la conducta de ellos, de los gobernantes, era muy agresiva. Devoraban el pueblo en vez de ayudarlo. Los oprimían, se apoderaban de ellos, eran injustos. Ahora, entonces, por causa de esas injusticias que los gobernantes estaban haciendo, Dios tenía que traer juicio. Mire el versículo 4. Muy bien. Entonces clamaréis a Jehová. Y dice: y yo los voy a escuchar. No, Señor. Aquí dice: oh, bueno, pues vamos a pedir al Señor, vamos a clamar, vamos a orar. No. Y no os responderá. Antes esconderá a vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que Dios siempre escucha las oraciones de los justos. Amén. Dios siempre escucha de aquellos que se humillan delante de Él. Dice: porque Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aquel que es soberbio, o sea, lo mira de lejos. Pero el que se humilla delante de Él, Dios está atento, hermanos. Bendito sea su nombre. Alguien dijo que los obstáculos de oración, o los asesinos, también alguien así describió, los asesinos de oración, es decir, cosas que impiden para que Dios nos escuche, es cuando nosotros los cristianos continuamos en pecado. Amén. Ese puede ser un gran obstáculo, o a veces cuando nosotros no tenemos fe, porque todo lo que hacemos en el cristianismo lo hacemos por fe. Entonces, el no tener fe puede ser un obstáculo. Andar en desobediencia, ese puede ser un obstáculo. Cuando no perdonamos. Amén. Alguien diga ouch. Si no dice amén, digan ouch. Cuando no perdonamos, eso puede ser un gran obstáculo. Cuando maltratamos al prójimo, amén, o esposos, cuando nosotros no, ¿qué dice Pedro? Ya hasta se me olvidó. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Ya se me olvidó. Amén. Pero Pedro ahí nos dice, si nomás lea 1 Pedro capítulo 3, viví con ellas sabiamente, con las esposas. No seáis ásperos con ellas. Y también dice que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Ahora miremos el mensaje a los falsos profetas. Como ya sabemos que en asuntos religiosos hay que separar asuntos civiles, asuntos religiosos o espirituales. Entonces Israel tenía ¿a quién? A los sacerdotes, a los escribas, amén, a los profetas, amén. Estos se podían llamar los ancianos de Israel, nuevamente sacerdotes, escribas y sacerdotes. Perdón, sacerdotes, escribas y profetas, perdón. Entonces los líderes espirituales eran puestos o llamados por Dios para guiar al pueblo a una adoración verdadera. Entonces la función de los sacerdotes era dirigir los servicios religiosos. Ellos eran llamados, eran ungidos, eran consagrados al sacerdocio. Usted puede leer allí en Éxodo, Levítico, ahí habla del sacerdocio, amén. Levítico, Números.
Ahora, la función de los escribas, están los sacerdotes, están los escribas, entonces ellos se especializaban en las escrituras o documentos. Ellos registraban acontecimientos históricos. Amén. Ellos, además de eso, preparaban documentos de propiedades, también enseñaban las escrituras y las tradiciones del pueblo. Entonces, sacerdotes, escribas, los profetas eran llamados por Dios. Era un llamado directo de parte de Dios. Amén. Hoy en día parece que todo mundo quiere ser profeta. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me llamó. Amén. Dios me reveló y bla, 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 bla. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento, ellos recibían una revelación de Dios divina. Era un llamado directo por Dios. Jeremías es un buen ejemplo. Ahí en Jeremías 1:5 dice: antes que te formase, Dios está hablando, dice, en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, el Dios del cielo ponía palabra en ellos. Amén. Entonces, el trabajo de ellos es simplemente comunicar la palabra de Dios. Es como un cartero. Yo simplemente traigo las cartas, traigo el mensaje, eso es todo. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Es lo que los profetas decían. Amén. Y la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros la iglesia estamos edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de apóstoles y profetas, como dice Efesios capítulo 2, verso 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Amén. Es decir, estamos edificados sobre los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Es decir, el fundamento ya ha sido puesto. Nuestra casa nomás tiene o le vamos a poner otro fundamento. Ya tiene un fundamento. Amén. O sea, el fundamento para la iglesia, para toda la era de la iglesia, ya fue puesto el fundamento. Son apóstoles y profetas. No hay más fundamentos que debemos añadir al fundamento que Dios ha puesto. Amén. O sea, no hay necesidad. Si el fundamento ya ha sido puesto, no hay necesidad de añadir más profetas y apóstoles, como algunos creen hoy en día. Todo el mundo es profeta. Miremos ahora el versículo 11. Y esta es la versión de las Américas. Dice: sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor. ¿Cómo la ve? Es que Dios me dijo, diciendo: no está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Es decir, los jueces en el pueblo se dejan sobornar, se dejan comprar. Parece como que hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Amén. Los sacerdotes enseñan, aquí dice, o sea, estamos tratando de lenguaje más literal. Los sacerdotes enseñan solo por dinero. Los profetas vendían sus predicciones. ¿Cómo la ve? Es decir, hey, momento, no se preocupen, Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada. Amén. Y es por eso que el apóstol Pedro nos advierte de los falsos profetas y los falsos maestros en nuestros tiempos. Miremos así brevemente 1 Pedro 2, 1 al 3. Amén.
Por eso les invitamos en los días jueves, estamos en apologética y se va a poner bueno allí. Se va a poner bueno. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, yo algo que yo no puedo, yo no entiendo, es por qué hay más gente, hay multitudes. ¿Por qué será que hay multitudes hoy en día que siguen las falsas doctrinas y menos personas que siguen la sana doctrina? O sea, ¿cómo? Yo no puedo entender eso. Se llenan las congregaciones de falsas cuando hay una falsedad. Pero la sana doctrina como que, no, pues ahí no le entramos. Ahora, versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería. ¿Por qué? Avaricia. O sea, es lo que está por dentro, es lo que los está moviendo. Amén. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, es por eso que el Ezequías tenía una palabra contra los profetas de su tiempo. Versículo 5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, ¿qué hacían? Es decir, mientras algunos los alimentaban bien, amén, ellos proclamaban un mensaje de paz. Mientras me den mis tres comidas, Dios te bendiga, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar más. Y especialmente cuando ellos recibían un regalo de un ricachón, cuidado. Ahí ellos les profetizaban prosperidad. Wow, tu negocio va a prosperar. Dios te va a prosperar grandemente. Pero si el pueblo o alguien no los bendecía con una buena ofrenda, les profetizaban guerra. Te va a ir muy mal. Maldición, escasez. Los profetas estaban diciendo, mientras ustedes nos bendicen tangiblemente, la mano de Dios siempre estará con ustedes. Pero si ustedes paran de bendecirnos y para la bendición, interesante, ¿no? ¿Conoce a alguien así? Hay algunos por ahí, ¿no? Que Dios nos ayude. Eso quiere decir que muchos de los profetas estaban allí por los beneficios materiales, por intereses. Pero ya vamos a terminar, hermanos. Versículo 8. Aquí vamos a concluir. Y miramos que el mensaje venía de Dios. Versículo 8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Son los falsos estaban hablando de su propio corazón. Miqueas estaba hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Su mensaje tenía autoridad, su mensaje era verdadero. Y es mi oración, hermanos, que Dios levante hombres en nuestras congregaciones, llenos del poder del Espíritu. Amén. Que no hablen lo que el pueblo quiere oír,
sino que hablen lo que ya ha sido revelado en su palabra. Que hablen la palabra de Dios. Pero además de eso, que hablen en contra de la inmoralidad. Amén. No es fácil, pero es menester que nosotros hablemos en contra de la inmoralidad. Alabado sea el nombre del Señor. Hablar en contra del pecado, hablar en contra de todo lo que miramos hoy en día, porque a esto el Señor nos ha llamado. Puestos de pie. Oremos por nuestros jóvenes para que sean valientes ahí. Amén. Que no sean cobardes, que sean valientes y que hablen cuando tengan que hablar. Amén, hermanos. Y nosotros los padres orar por nuestros hijos. Preparemos a nuestros hijos. Equipemos a nuestros hijos